Pues gracias a Dios, hermanos, te voy a dar la segunda parte. Hablamos de la explicación que dio Pedro cuando viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y dice que él se levantó junto con los 11 y que él enseñó, predicó, manifestó a toda la gente palabras del profeta Joel. ¿Te acuerdas? Y yo te dije que ese día, el día del Pentecostés, era un parteaguas para nosotros como cristianos porque iniciaban los posteros tiempos hasta nuestros días, hasta que Jesús venga nuevamente. ¿Ya te acordaste? ¿Amén? ¿Qué? No me hagan esto, por favor. Y aunque sea así, sí, ¿no? Aunque no te acuerdes. Bueno, fíjate bien, hermano, ¿sale? Te voy a dar la segunda parte, voy a ser muy puntual en 2 puntos muy interesantes que no quiero extenderme mucho porque quiero que quede muy claro y que verdaderamente nosotros podamos entenderla y llevarla a la práctica o tener un mejor entendimiento de lo que el Señor quiere enseñarnos, ¿sale? Vamos a Hechos 2, nuevamente, hermano. Hechos capítulo 2, de ahí no nos vamos a mover casi de este libro. Hechos 2, vamos a leer del 1 al 4. Dice la palabra: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Entonces, fíjate bien, hermano, este es el día del Pentecostés. Esto es un día muy importante porque el día del Pentecostés es una celebración judía y es Pentecostés, porque se celebra a los 50 días, ¿sí? De la Pascua. Entonces, se celebra la Pascua cuando el pueblo de Israel fue liberado del yugo de Egipto, y a los 50 días se celebra esta fiesta judía, que es el día del Pentecostés. Ahora, esto es importante, hermano, porque marca los tiempos para la era cristiana, ¿sí? Primeramente porque también coincidía con la celebración de la fiesta de las primicias o del trigo, donde había un cambio de estación y se daba esta celebración de las primicias de los primeros frutos de la cosecha del pueblo judío. Y aquí pasaron dos cosas, hermano, muy interesantes en este día. En el día del Pentecostés fue cuando el pueblo de Israel recibió de parte de Dios, ¿sí?, la ley. Entonces, cuando el pueblo de Israel recibe la ley, fue exactamente en el día del Pentecostés. Y en este día, cuando Jesús da esta promesa declarada en lo que ya acabamos de ver y de leer, es el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces son 2 eventos, hermano, muy importantes, donde se ve claramente cómo el día de Pentecostés es cuando Dios le da la ley al pueblo judío, y que de hecho ellos también le llaman de otra forma, se llama Simchat Torah, o que significa el gozo de la ley. Por eso para el pueblo de Israel era muy importante esta celebración, el día del Pentecostés, porque era una celebración enteramente judía y también se llamaba el gozo de la ley, ¿sale? Pero en esta parte, hermano, es muy interesante porque en este día, en esta celebración, en esta fiesta, es cuando viene la promesa de Dios o la promesa de Jesús de la llenura y la presencia y la manifestación del Espíritu Santo, ¿sale? Son 2 eventos, hermano, muy importantes desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista espiritual, y porque para nosotros como iglesia, la iglesia de Jesucristo, prácticamente tiene su origen en este día, en el día del Pentecostés. Amén. Entonces, fíjate bien, hermano.
esta parte que acabamos de leer de Hechos 2, del 1 al 4, y que lo vimos parte de la semana pasada, habla de la manifestación de la unción del Espíritu Santo sobre los judíos y también sobre los discípulos de Cristo. Entonces, hay dos cosas, hermano, que quiero enseñarte en esta mañana. ¿Sale? Y estas dos cosas tienen que ver de cómo se manifiesta el Espíritu Santo y cómo es que el Espíritu Santo se mueve dentro de la iglesia, porque fue lo que sucedió en el día del Pentecostés. ¿Sí? Entonces, el primer punto, vamos a leer primero Hechos 1, ahí el capítulo anterior. Hechos 1, vamos a leer primeramente del 1 al 5. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. De ahí nos saltamos, hermano, el versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De ahí nos saltamos hasta el versículo 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron el aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fíjate bien, hermano, esto es muy interesante, ¿sale? Esto es previo a la manifestación y al derramamiento del Espíritu Santo. Y aquí hay varias cosas que quiero poner así muy claras, porque dice la palabra que Jesús, después de que murió, fue muerto y resucitó. Dice que se presentó con los apóstoles, dice, estando ellos reunidos, dice que se presentó con ellos y dice que por 40 días Jesús les estuvo enseñando acerca del reino de Dios. No dice qué, no especifica, pero dice que Jesús, manifestándose a ellos, les estuvo enseñando por 40 días el reino de Dios. ¿Sale? Y algo bien interesante también, que aquí Jesús les da la promesa de la llenura o el derramamiento del Espíritu Santo. Eso lo vemos en el versículo en el versículo 4, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo, oísteis de mí. Y aquí hay algo bien interesante, hermano, para que dé cumplimiento a la promesa del Espíritu Santo para los discípulos de Cristo. Y la clave está ahí, cuando les dice que esperen la promesa, y más adelante cuando leemos dice que estaban todos juntos unánimes en el versículo 14. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. Esto es muy importante, hermano, porque en el preámbulo de la manifestación del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo, pasan esas cosas muy interesantes. Una, que Jesús se presenta a sus discípulos
les empieza a hablar del reino, dice que por 40 días, ¿sí?, les hace la promesa de que el Espíritu Santo va a manifestarse o derramarse. Y después dice, ellos estando juntos, y dice Jesús que les manda también que permanezcan de esta forma, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante esto, hermano? Porque la unidad es necesaria para la unción y la acción del Espíritu Santo dentro de la iglesia, ¿sí? Para que nosotros podamos ver la manifestación, la unción y el poder del Espíritu Santo, una característica o requisito, si le quieres poner otra palabra, es la unidad dentro de la iglesia. Dice, y Jesús lo dice muy claro en el capítulo 1 que leímos, que les dijo que no se fueran de Jerusalén. Jesús les dice que tienen que permanecer juntos. En el versículo 14 dice que estaban los discípulos de Cristo junto con María, con su madre, con sus hermanos, juntos. Y dice que estaban unánimes alabando y adorando el nombre de Dios. Ahora, ¿qué tiene de importante? Mucho, hermano. Porque cuando Jesús hace la palabra, o les da la promesa, ellos no saben cuándo se va a cumplir la palabra. Simplemente ellos obedecen a las palabras de Cristo cuando les dice tienen que permanecer juntos y les da la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Lo hace por 40 días y resulta, hermano, que 10 días después de que Jesús se va a los cielos, es cuando es derramado y manifestado el Espíritu Santo. Esto es muy importante, hermano, para nosotros, o para tener este entendimiento, de que solamente en este requisito, en esta obediencia que tuvieron los discípulos de Cristo, es que se llevó a cabo la promesa. El requisito, hermano, en las palabras de Cristo, para los discípulos de Cristo es permanezcan juntos, no se aparten, ¿sí? Dice, porque dentro de no muchos días, pero no muchos días, Jesús no dice cuántos días, 10, 5, 1 mes, 2 meses, no lo dice, ¿sale? Y resulta que esa promesa se da a los 10 días cuando Jesús lo declara. Eso es importante, hermano, porque al final de cuentas es cuando nosotros, como iglesia, ¿sí?, debemos de tener este entendimiento de que solamente la iglesia de Cristo en sus orígenes o en su nacimiento, para que esta promesa se pudiera llevar a cabo, es que tenía que haber unidad, unanimidad en la iglesia de Jesucristo. Si esto no hubiera existido, si los discípulos se hubieran apartado, si los discípulos hubieran oído, si los discípulos hubieran hecho lo que hubieran querido, al fin que su maestro ya no estaba, esta promesa, hermano, no se hubiera llevado a cabo. Por eso es muy importante entender para nosotros como iglesia ahora y en este momento que cuando hablamos del poder, la manifestación y la unción del Espíritu Santo, esta característica tiene que prevalecer en medio, ¿sí?, de la iglesia de Jesucristo, que es la unción, la unanimidad, sale la unidad en un mismo sentir de mente, en un mismo propósito, porque es lo que Jesús estaba manifestando o estaba mandando a su iglesia. ¿Sale? Mira lo que dice, vamos a leer el Evangelio de Juan 20, 19 al 23. Evangelio de Juan. Dice la palabra Juan 20, 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos,
por miedo de los judíos, llegó Jesús. Aquí Jesús ya había muerto, ya había resucitado. Dice, y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y al decir eso, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengáis les serán retenidos. Fíjate bien, hermano, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque vemos aquí en el Evangelio de Juan que estando Jesús con sus discípulos, ¿sí? En el libro de Hechos, en el capítulo 1, lo que leímos, dice que Jesús llegó y dice que les enseñaba cosas del reino. Bueno, aquí en el Evangelio de Juan es la misma situación. Jesús con sus discípulos, pero pasa un evento, hermano, bien importante. Dice el versículo 22, y al decir esto, está hablando de Jesús, y al decir esto, sopló y les dijo, ¿qué? Hasta parece una contradicción, hermano. ¿En qué sentido? Porque Jesús habla con ellos y les dice, dentro de no muchos días, ustedes van a recibir la promesa de mi Padre de la manifestación y derramamiento del Espíritu Santo. Pero vemos como previo al día del Pentecostés, estando Jesús con ellos, dice que Jesús sopla, ¿y qué pasa? A ver, o sea que 2 veces recibieron el Espíritu Santo. Esto es bien interesante, hermano, es un detalle muy importante, porque aquí estamos hablando de la intimidad de Jesucristo con sus discípulos, ¿sale? Dice que Jesús les estaba enseñando cosas del reino, y abajo dice, a quienes perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. ¿Qué significa esto? ¿Sale? No es literal esta palabra que Jesús les dice, ¿sale? No es de que tú vayas con una persona y le digas, pues te retengo tus pecados y vete al infierno. Esto no quiere decir, ¿sale? Esta palabra que Jesús les dice, les está diciendo, o lo que les está manifestando es, ustedes van a predicar el Evangelio, van a predicar la salvación, y quien acepte va a recibir. Pero también ustedes van a predicar, ¿sí?, lo que va a suceder cuando alguien no acepta la salvación a través de Cristo. Y el no aceptar la salvación de Cristo es, entonces, ¿cuál es la consecuencia? Pues la condenación, ¿sí o no? Si yo te predico y tú no aceptas, pues no eres salvo, entonces vas a ser condenado. Por eso Jesús les dice, a los que les perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengáis les serán retenidos. No que es por tu palabra, sino más bien la obligación de ellos era, habla del reino, y quien acepte la palabra será salvo, y quien no acepte, entonces dile las consecuencias de no aceptar. Pero esto solamente puede pasar, hermano, cuando hay la llenura o la presencia del Espíritu Santo. Por eso, los discípulos de Cristo se mantuvieron unidos antes de que llegara la promesa total el día del Pentecostés. Significa, hermano, que la unidad, la unanimidad en pensamiento, en propósito, es muy importante para que se cumpla la promesa. Esto es muy importante, hermano, que lo entendamos, porque al final de cuentas, la presencia del Espíritu Santo en el creyente o en nosotros es su unidad, su apego espiritual, su armonía emocional y la voluntad de la Iglesia en tiempos de necesidad, persecución y aflicción. Eso es muy importante, ¿sí? La unidad de la Iglesia, la unanimidad, se da por el apego espiritual que tú tengas a la Iglesia. Amén.
porque fue lo que los discípulos de Cristo estaban manifestando en ese momento. Por eso Jesús, cuando muere, resucita y tiene un encuentro con ellos, porque arriba dice que estaban ellos temerosos, encerrados. Dice que le tenían miedo a los judíos. Tenían miedo, estaban escondidos. ¿Sí? Bueno, pues tiene que llegar Jesús, se tiene que manifestar, y en medio de ese caos, de ese miedo que ellos tenían, dice que Jesús sopla y reciben el Espíritu Santo. ¿Sale? Porque lo que ellos estaban recibiendo era esa confirmación en ese momento, porque la iglesia todavía no surgía, todavía no nacía, era esa unidad, ese apego espiritual a las cosas del reino, porque Jesús era lo que les estaba enseñando, las cosas del reino. Entonces, una de las características de la iglesia para permanecer en ellas, hermanos, es el apego espiritual. Si tú no tienes o no tenemos apego espiritual, en la unidad va a ser muy difícil que se manifieste el Espíritu Santo. Cuando habla de armonía emocional, pero por supuesto, cuando habla de armonía emocional no es tu emoción en lo individual, no es tu emoción individual, es la emoción o la armonía emocional que existe en la iglesia. Es cuando tú llegas a una casa que te invitan y dices, chirrión, aquí como que... Sí sientes, ¿no? El ambiente ahí. Es mejor me voy. Mejor ni dicen nada, ¿no? Ni platican. Pero sientes que no hay armonía. ¿Sale? Que puede ser espiritual también, emocional, o pasa en las familias también. De que el esposo, bien contento, la esposa bien enojada, un hijo triste y otro que le vale todo. O sea, cada quien está en su onda. ¿Sí me explico? Emocionalmente, cada quien está en su cuestión emocional, ¿sale? Que está bien, no está mal, pues cada quien tiene sus emociones propias, no estoy criticando la emoción individual. Pero sí es muy importante, hermano, entender que la unidad y la unanimidad, la armonía emocional es muy importante. Si tú como familia quieres lograr algo, entonces tienen que entrar en una armonía emocional. Porque eso les va a permitir entonces enfocar en aquellas cosas que tienen que hacer en conjunto para lograr algo. ¿Sí o no? Si tú das un plan a tu familia, si uno dice que sí, el otro dice que no, el otro dice quién sabe, el otro pues no te dan opciones si no se puede determinar qué hacer. Por eso es muy importante que dentro de la iglesia el apego espiritual, la armonía emocional y la voluntad de querer cumplir lo que Dios marca es muy importante para poder entonces manifestar la presencia del Espíritu Santo en tiempos de necesidad, persecución y aflicción. La iglesia de Cristo, pasado el día de Pentecostés y después de que ya está Pablo, después de que viene el llamado de Pablo, viene la persecución a la iglesia, ¿te acuerdas? Bueno, incluso cuando está Pedro, después de que da este discurso, empieza la persecución hacia ellos. La única manera de que la iglesia de Cristo, hermano, pueda prevalecer es si hay esta unidad espiritual, emocional, de voluntad, en tiempos de necesidad, de aflicción y de persecución. Si la iglesia no tiene esto, hermano, es muy difícil la manifestación y la unción del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Sí, hermano? ¿Amén? No te duermas, por favor. Yo sé que hace calor, pero... Vamos a Mateo 24, hermano. Mateo 24. Vamos a leer el versículo 12 y 13. Mateo 24, 12 y 13. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y el versículo 24 dice,
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Aquí dice por haberse multiplicado la maldad. Aparte de la maldad, hermano, los tiempos que estamos viviendo, de esta, ¿cómo decirlo?, estilo de vida y ese contexto social al cual estamos inmersos, verdaderamente nos aparta de la iglesia. Créeme, por ejemplo, hay personas que trabajan 6 días, de sol a sol, 12 horas, 8 horas. El único día que tienen libre es el domingo y a lo mejor lo único que quieren es descansar o estar con su familia. ¿Sí? Hay tantas responsabilidades, obligaciones, tantas cosas que como sociedad nos hemos llenado, que a veces es muy difícil lo que dice aquí. Dice, aparte de la maldad y el pecado, dice que muchos se van a enfriar. A veces no es ni siquiera la maldad, hermano, sino es todo aquello de lo que está llena nuestra mente, que al final hace que nuestro corazón se enfríe de las cosas de Dios. Y por eso dice, solamente aquel que persevere hasta el fin, éste será salvo. Por eso es muy importante entender, hermano, que la unidad es muy importante dentro de la iglesia para lograr exactamente lo que el Espíritu Santo quiere y lo que Jesús le dijo a sus discípulos en el capítulo 2 de Hechos, cuando les da ese mandamiento de ir a Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo iba a lograr esto la iglesia de Jesucristo? En la manifestación del Espíritu Santo dentro de la unidad de la iglesia, que al final de cuentas es un mandamiento universal para la iglesia de Cristo. Si la iglesia de Cristo no tiene unidad, va a ser muy difícil que logremos lo que la palabra de Dios nos está manifestando. Vamos a regresar a Hechos 2, hermano. 14:15. Vamos a leer las palabras de Pedro. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y empieza a hablar las palabras del profeta Joel, que eso lo vimos la semana pasada. Pero es bien importante esta parte, hermano, ¿sale? Porque dice, Pedro poniéndose en pie junto con los 11, ¿sale? Pero ahora vamos a recordar, hermano, quién era Pedro, ¿sí? Era este discípulo de Cristo, impertinente, que a veces hacía las cosas sin pensar, que hablaba de más, ¿sí? Fue el discípulo, ¿sí?, donde Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Así le dijo Jesús a Pedro. Fue cuando Pedro se pone triste, porque Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y él le dice, pues sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas, ¿no? Y 3 veces, y ya Pedro ahí todo apachurrado, porque dice, pues Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. ¿Sí? Jesús lo estaba enseñando. Pedro, ¿sí?, el hombre que negó a Jesús 3 veces, que 3 veces le dijeron, tú eres uno de ellos, él dijo, no, ¿cómo no? Tú hablas como él, tú te vistes como él, tú eres su seguidor. No, yo no soy. Y dice que después de que él lo negó, dice que se fue aparte y lloró desconsoladamente. ¿Sale? Fue el mismo Pedro que Jesús corrigió cuando les está enseñando que les tenía que lavar los pies. Dijo, es que les tengo que lavar los pies, porque Jesús les estaba enseñando un principio espiritual. ¿Y qué les dijo Pedro? ¿Te acuerdas? Entonces báñame a mí todo. Siéntate, por favor. O sea, no le dijo así, pero ese Pedro era ese hombre que no pensaba, que decía las cosas como le venían en mente, no razonaba bien, impulsivo, que tuvo que pasar por muchas cosas en su corazón,
porque estaba siendo enseñado, instruido. Era pescador. O sea, Pedro era tal vez la persona menos idónea. Pero dice la palabra aquí, hermano, después del día del Pentecostés. Dice que se para Pedro, se planta en medio de los judíos, hermano. O sea, no estaba con cualquier gente, estaba con gente preparada. ¿Sí? Dice que se para junto con los 11 y dice que empieza a hablar con denuedo la palabra. ¿Qué significa hablar con denuedo? Con claridad, con honestidad, con autoridad. Y esto, hermano, es muy importante en esta palabra que da Pedro, esta predicación, este sermón que da Pedro, porque habla esto que te estoy diciendo, hermano. Acuérdate que Pedro, junto con sus discípulos, ahí lo dice que estaba Pedro, ¿sí? Santiago, todos, dice que recibió el soplo del Espíritu Santo. ¿Sale? Y que Jesús les estuvo enseñando cosas del reino. No dice la palabra qué cosas, hermano. Solo dice que Jesús les enseñaba cosas del reino. Y después, cuando viene el día del Pentecostés, vemos que Pedro se levanta y empieza a hablar ¿de quién? Del libro del profeta Joel. Bueno, ni aquella parte ni era libro, yo creo. Y empieza a declarar el profeta Joel, como ya te lo enseñé el domingo pasado. Y ya esto, hermano, es un parteaguas también. Es muy interesante para entender cómo actúa el Espíritu Santo en el creyente cuando tú estás inmerso en unidad dentro de la iglesia, que era lo que tenía Pedro y sus discípulos. Porque dice, Pedro se levantó junto con los 11. ¿Y qué pasó después, hermano? Hechos 2:37. Hechos 2:37 dice, después de que Pedro les recita todo esto, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esto, hermano, es tremendo. Porque después de que después de que Pedro da su sermón, da su mensaje, al final dice que todas las personas que escucharon, dice, se compungieron de corazón. Compungir el corazón, hermanos, significa cortar el corazón en pedacitos. Compungir significa cortar el corazón, ¿sale? Y tiene que ver, obviamente, con el arrepentimiento. Por eso dice que esas personas que escucharon el mensaje de Pedro, dice que se compungieron de corazón. Es decir, hubo arrepentimiento y le preguntan a Pedro, entonces, ¿qué haremos? Y es cuando Pedro responde, pero pues arrepiéntete y bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí te va otra característica, hermano, cuando tú sabes que la iglesia y tú estás ungido con el Espíritu Santo. La gente se empieza a arrepentir. Obviamente no por tu presencia y tu madurez y tu inteligencia, no. Es porque la presencia del Espíritu Santo te da el denuedo para hablar, de tal manera que las personas que te escuchan, ¿sí?, llegan a este punto, porque son las personas que tiempo atrás estaban diciéndole a Jesús, crucifícale. Pero cuando escuchan las palabras de Pedro, dice que se compungieron de corazón y le preguntaron a Pedro, ¿qué vamos a hacer? Otra característica, hermano, de esto es que cuando tú tienes la unción del Espíritu Santo, la gente va a entrar en convicción de pecado. Pero no es porque tienes un curso de alta teología, no porque llevas 20 años en la iglesia, no porque eres líder, no. Simplemente es que la presencia, la unción del Espíritu Santo en tu vida, que con decir unas cuantas palabras, la gente se va a compungir de corazón y se va a arrepentir. Y dice la palabra que después de esto, dice que 3,000 personas se convirtieron a Jesucristo. Esto es muy importante para nosotros, hermano. Porque esas personas que le dijeron a Jesús, o a Pedro,
que se arrepintieron, que se compungieron y que le dijeron a Pedro qué vamos a hacer, es precisamente lo que pasó con nosotros cuando alguien nos predicó de Cristo. Alguien te predicó, alguien te dijo algo tal vez muy sencillo, no sé de qué manera te convertiste a Cristo, pero tu corazón se rompió en pedacitos, entraste en arrepentimiento y te convertiste a Cristo. Por eso es muy importante, hermano, entender que si tenemos esa unidad, ese apego espiritual, esa armonía emocional, ese deseo de cumplir la voluntad de Dios, entonces el Espíritu Santo va a empezar a hacer esa unción en nosotros para que cuando tú enseñes, cuando tú prediques, cuando tú hables, cuando tú testifiques, lo que va a pasar es que la gente va a empezar a creer y se va a arrepentir y se va a convertir. Contrario que si tú no tienes apego a la iglesia, si no tienes ese apego espiritual, si no fluyes en esa armonía emocional. Cuando hablo de armonía emocional, hermano, hablo de esa forma sincera y real de pertenecer a la iglesia. ¿Sí me explico? No que llegues aquí, ay sí, hermanitos, ya, y saliendo de aquí eres un hipócrita. No, que realmente tú te sientes parte de la iglesia porque es tu familia. A eso me refiero, a eso se refiere la palabra, que tienes un sentido de pertenencia a la familia de Cristo, a su iglesia. ¿Amén? ¿Sí, hermanos? ¿Sí estamos bien? Dije que no iba a tardar, ¿verdad? Ya me tardé. Bueno. Hechos 2, 38, ya te lo expliqué, pero vamos a leerlo. Hechos 2, 38 al 44. Pedro les dijo, arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, ¿qué? El don del Espíritu Santo. Fíjate bien, hermano, Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, ¿qué? Unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Y aquí viene otra parte muy importante, hermano, cuando dice comunión, habla de la asociación, participación, compañerismo que da el Espíritu Santo dentro de la iglesia, que es la koinonía. Koinonía, que es esta asociación, participación, comunión dentro de la iglesia por causa del Espíritu Santo. Por eso nosotros no somos un club social, no somos un club de ¿qué? De Boy Scout, no somos un club. Se reúnen, tienen cuestión social, está bien, pero la iglesia no. La iglesia, ¿sí?, tiene esta parte espiritual de comunión, de asociación, dada por el Espíritu Santo que te da un sentido de pertenencia a la misma. Por eso dice la palabra que cuando escucharon, creyeron, se arrepintieron, recibieron el don del Espíritu Santo y consecuencia de eso es que todos se sintieron parte de la iglesia. Esto es muy importante entenderlo, hermano, para poder saber entonces en qué posición estamos nosotros dentro de la iglesia, pero también qué es lo que tiene que suceder con aquellas personas que crean, cómo tienen que ser integradas al cuerpo de Cristo, porque aquí se da esta asociación dada por el Espíritu Santo. Ser creyente, aceptar a Cristo y estar allá afuera es muy complicado, hermano. Es muy difícil. Por eso dice que creyeron y se agregaron a la iglesia 3,000 personas. Amén. ¿Y por qué es esto necesario, hermano? Porque después de que pasa esto, es cuando viene la persecución a la iglesia. Viene una persecución terrible, pero donde quiera que iban los cristianos y se convertían, ahí se asociaban. Y ahí nacía una iglesia.
y otra por allá, y otra por acá. Y eso solamente puede ser dado por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, punto importante, hermano, para resaltar. La unidad, la unanimidad es necesaria dentro de la iglesia para que se dé su manifestación del Espíritu Santo. Amén. Y te va la segunda característica, hermano. Y el otro legado y herencia que recibe la iglesia de lo que sucedió en el día del Pentecostés. Vamos a Hechos 3. Esto es bien precioso, hermano. Hechos 3, del 1 al 10. Mira lo que sucede. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, que era la hora de la oración. Había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él los miró atento, esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Al instante se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar, y le reconocían que era él el que se sentaba allí a pedir limosna en las puertas del templo de La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Fíjate bien, hermano, esto es bien interesante, porque es la primera vez que se menciona en la palabra de Dios que sucede un milagro cuando se declara el nombre de Jesucristo. Es la primera vez en el libro de Hechos o en la palabra que un hombre recibe sanidad cuando es declarado el nombre de Jesucristo. Acuérdate que en los evangelios, hermano, Jesús ungió con poder a los discípulos y les dijo, vayan, enseñen y sanen enfermedades. Y ahí iban los discípulos y sanaban, ¿vale? Pero Jesús todavía estaba vivo, estaba con ellos. Pero aquí, hermano, en esta parte, en el versículo 6, ahí subráyalo, hermano. Dice, pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y dice, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, dice toda el nombre de Jesús. No dice Jesús, no dice Cristo. Dice Jesucristo de Nazaret. Dice que levántate y anda. En estas palabras que declara Pedro para que este hombre cojo fuera sanado y restaurado, es clave para nosotros como iglesia, hermano, de por qué nosotros debemos de aprender, por qué las palabras de decir en el nombre de Jesucristo tiene tanto poder. Porque Pedro, lleno del Espíritu Santo, en la unidad con la iglesia, predica la salvación de Cristo. Y dice que la gente se arrepintió y se convirtió y se allegaron a la iglesia. Pero después, yendo Pedro, junto con Juan, encuentran a un hombre enfermo y la sanidad de este hombre ocurre solamente cuando es declarado el nombre de Jesucristo. Y esto, hermano, es un rompeaguas para nosotros porque el nombre de Jesucristo manifiesta poder, autoridad y posición. Posición. ¿Qué posición? Que no importa que sea un pescador que anduvo con Jesús, ¿sí?, que encontrándose un enfermo, es solamente declarando en el nombre de Jesucristo, levántate, es que este hombre es sanado. Es decir,
Y significa que esta posición que Dios nos ha dado a nosotros por causa de haber creído y ser parte de la familia de Cristo o de la iglesia, nos da la posición de que si nosotros declaramos el nombre de Cristo, cosas poderosas y milagrosas van a suceder. Amén, hermano. Sí, amén. Eso es bien importante, hermano, que tú lo entiendas. Porque Satanás, la religiosidad y la ignorancia van a impedir que no declaremos el nombre de Cristo. Mira lo que dice Hechos 4.1. Hechos 4.1. Dice, después de que había sucedido todo esto, hermano, que se hizo un relajo, que se armó todo un acontecimiento porque un hombre cojo se sanó. Pero cuando Jesús anduvo, dice que hizo un montón de milagros, sanidades, resurrecciones, bueno, no muchas. O sea, hizo tantas cosas, pero aquí nada más porque un hombre cojo fue sanado, se armó un alboroto tan tremendo que llegan los sacerdotes, llegan los judíos, llegan los del templo y dicen, ¿qué pasó? Y le dijeron, ¿saben qué? Agárrense estos dos, que son los que están provocando el alboroto. Y mira lo que dice aquí. Hechos 4, 1 al 4. Mientras ellos hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres, ¿cuánto era ahora? 5,000, hermano. 5,000, porque después de que este hombre es sanado, se hace el alboroto, y otra vez Pedro se para y le sale con denuedo y tómala. Dice que los que habían escuchado se arrepintieron y 5,000, 3,000, 5,000. Y mira lo que dice después. ¿Dónde me quedé? Allá. Ahora versículos 17 y 18, hermano. Versículos de ahí mismo, Hechos 4. Dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, Eso que dijo mi hermana. Para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno este nombre. Fíjate lo que dice, vamos a amenazarlos. Dice, para que no hablen este nombre. Después dice el siguiente versículo, hermano, el 18. Entonces los llamaron y les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran el nombre de Jesús. Hermano, esto es precisamente lo que Satanás, lo que la religiosidad y la ignorancia no quiere que se manifieste. El nombre de Jesucristo. Satanás va a impedir a toda costa que tú como cristiano, como hijo de Dios, en la posición de la unción que el Espíritu Santo te ha dado, no declares el nombre de Jesucristo. Por ningún motivo ni circunstancia. La religiosidad, hermano, que es tremendo, que si un creyente o un nuevo creyente no ha entendido esto, va a seguir pidiendo en el nombre de Santo Niño de Atocha, en el nombre de la Virgencita de San Juan de los Lagos, en el nombre de la Santísima Virgen de María de Guadalupe. En esta ignorancia, hermano, y en esta idolatría, ¿sí?, es que no sucede absolutamente nada. ¿Sí? Porque así como los sacerdotes y los jefes del templo dijeron, hay que impedir que hablen este nombre y hay que impedir que no enseñen en el nombre de Jesús, es precisamente, hermano, para que no pase lo que ocurrió cuando Juan y Pedro venían a entrar al templo a orar, se encontraron un hombre enfermo y en el nombre de Jesús de Nazaret, ¡pum!, fue sano este hombre. Y también los cristianos han sido engañados, porque yo he escuchado a muchos hermanos decir, hermano, ore usted. Usted que es pastor, usted que es líder,
usted que tiene don de sanidad, porque yo no tengo fe, porque yo siento que si oro no va a pasar nada. También la iglesia ha sido engañada, hermano. Tú has sido engañado. Pensar que aunque perteneces a la iglesia y eres salvo, aún tú eres incapaz de declarar de la forma en que lo hizo Pedro, en el nombre de Jesús de Nazaret, y lo que tú quieras que Dios haga. Es increíble, hermano, como muchos hermanos y la sociedad en general ha sido engañada para que no se enseñe. La religiosidad, hermano, ha sido un traspié a la iglesia en general, porque pueden hablar de Jesucristo, pero te dicen, pídele a la Virgen, en los días 28 pídele a Judas Tadeo, al niño milagroso de no sé qué, porque se está enseñando que no se hable en ese hombre, en nombre de Jesucristo. ¿Sí? Pero hermano, hay más. La niña, ¿quién es la niña? Pues la Santa Muerte, ¿no? Así le dicen también, que también produce milagros, pero no por el nombre de Cristo, sino por Satanás. Por eso, hermano, la gente está engañada. Por eso la iglesia está engañada. Tú has sido engañado también. Pensar que tu oración no tiene poder, pensar que tu oración no tiene autoridad, pensar que tú, que apenas acabas de llegar, que no sabes nada, que no sé qué sé yo, cómo te sientas, ¿no? Pero si tú piensas, hermano, que tu oración no tiene poder, Satanás ya la gana. Porque pasa exactamente lo que los sacerdotes y la guardia del templo le dijo a Pedro y Juan. Vamos a amenazarles, vamos a golpearlos, vamos a meterlos a la cárcel para que no hablen este nombre. ¿Pero qué fue lo que hicieron Pedro y Juan? ¿Te acuerdas qué dijeron? Nanay. Bueno, así no le dijeron, no. Le dijeron, o sea, no, o sea, ¿qué es mejor? ¿A ustedes o a Dios? Pues a Dios. Y dice que salieron de ahí, chan. Bueno, así, ¿no? Se fueron y después hicieron una oración poderosa que dice que se derramó el Espíritu Santo de una forma tremenda, hermano. Hermano, en buena onda. Ay, en buena onda no. Perdón. Es que yo quiero que lo pongas en tu corazón y en tu mente, que cuando tú declaras el nombre de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, cosas van a pasar. Si tú declaras con fe en esa posición que Dios te ha dado, aunque a lo mejor seas un Pedro, que tienes miedo, que te escondes, que aventado, irreverente, que la riega cada rato, podemos ser Pedros así, hermano. Podemos ser así, que estamos siendo enseñados, instruidos. Pero cuando llega la unción del Espíritu Santo, hermano, en que tú declaras con poder y autoridad el nombre de Jesús, cosas poderosas y tremendas van a pasar. Amén. Eso si tú lo crees. Si tú estás esperando a Pastor Luis a que se desocupe, a Pastora Vivi que tiene todas cosas que hacer, a que llegue a que ore por ti, no, hermano. Si estás esperando a que baje un ángel del cielo y te unja, no, hermano, no. O sea, si estás esperando a que suceda algo, esperando, pues no va a pasar nada. Porque ya Dios no lo hizo. Ya Jesús lo hizo es cuando estaban los discípulos con Cristo en la barca, porque podemos tener fe para tener salvación. ¿Sí? Tenemos poder, pero no fe para tener autoridad y poder, que son cosas diferentes. Porque estaban los discípulos con Cristo en la barca, que Jesús estaba echándose un coyotito, estaba durmiendo bien rico. Y llegó la tormenta, la tempestad, y todos bien espantados, con miedo, ¡ay, vamos a morir! ¿No? Y van y despiertan a Cristo, Señor, que perecemos. Y Jesús, esto es de plano. Y es cuando reprende. A veces somos así como los discípulos en la barca, hermano. Está Cristo con nosotros, ¿sí?
solamente lo que Dios nos dice, tienes que creer en la posición y en el poder y la autoridad que tú tienes a través de mencionar mi nombre. Si tú buscas tus referencias, hermano, y tú dices versículos en el nombre de Cristo, te va a aparecer montonal. Muchos versículos, muchos testimonios de que solamente en el nombre de Jesús y pasa algo, en el nombre de Cristo y pasa algo, en el nombre de Jesús. Porque esa fue la enseñanza, hermano. La iglesia de Cristo se tiene que levantar en el nombre de Jesús. Y cada que tú ores, cada que tú declares y cada que quieras que Dios haga algo porque tienes y sientes o tienes esta posición, esta autoridad y esa fe, en verdad, hermano, cosas van a suceder. Si tú lo crees. ¿Cuántos veces has de orar? Las veces que sean necesarias. ¿Sí? Va a haber cosas que Dios va a manifestar de forma inmediata y va a haber otras cosas en que Dios en su tiempo también lo va a hacer. Pero lo que Satanás quiere hacer es que calles tu boca. Que calles tu boca, que dejes de orar, que dejes de enseñar ese nombre, que dejes de predicar, que vamos a ver la lección. Siempre lo mismo, pues cuántas veces, las veces que sea necesaria, se va a enseñar y se va a predicar el nombre de Cristo. Por eso la iglesia siempre tiene que estar enseñando y declarando y teniendo esa reunión de oración, porque es cuando el nombre de Cristo se va a manifestar de una forma poderosa, hermano. Amén. Entonces, cuando Filipenses 2, 9, 11, hermano, ya para terminar. Filipenses 2, 9, 11. Dice la palabra, por eso Dios también lo exaltó, está hablando de Cristo, sobre todas las cosas, y le dio un nombre que dice que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿qué dice, hermano? Se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Declarar el nombre de Cristo, hermanos, es una exaltación absoluta y una declaración del señorío y el poder universal que tiene este nombre, en el nombre de Jesús. Por eso nosotros no debemos de cansarnos, hermano, de hacerlo. No debes de dudar, así como los discípulos estando con Cristo dudaron. Tienes que aprender, hermano. Debemos de tener esas experiencias como iglesia de la unción, la manifestación del Espíritu Santo, cuando tenemos esta armonía espiritual, este apego a la iglesia, esta unidad. Y entonces cuando declaramos el nombre de Cristo, hermano, cosas poderosas van a suceder. Amén. Conclusión, la manifestación y derramamiento del Espíritu Santo está vigente para los creyentes hoy en día, donde la unanimidad es manifestada por su Espíritu Santo para con Dios, su iglesia y Jesucristo. La iglesia debe levantarse nuevamente en tener la fe, declarar el nombre de Cristo, se manifieste con poder y autoridad de su reino en la tierra y en la iglesia. Que ya nada impida, hermano, que tú declares el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo hay poder. En el nombre de Cristo, hermano, hay poder. Amén. Pues es lo que tú tienes que hacer. Declarar el nombre de Cristo siempre, en qué circunstancia, la que sea. Y entonces se ha de manifestar el poder de Cristo. Y más dentro de su iglesia. Más dentro de su iglesia. Porque estamos en el mismo sentir, en el mismo pensar, en la unanimidad de lo que sabemos que Dios tiene que hacer en estos tiempos. Amén, hermano. Ponte de pie, vamos a hacer una oración. Es tiempo, hermano, de que nos levantemos, de que cosas sucedan de forma poderosa. En verdad que este libro de Hechos, hermano, es tremendo. Empieza a leer Hechos para que tengamos un entendimiento
una reafirmación de lo que Dios nos está compartiendo en esta mañana. Y en mi corazón y en mi deseo, en mi anhelo es que esta iglesia se levante todavía aún más. Y si tenemos ese entendimiento, todos conectados espiritualmente, hermano, cosas van a suceder, cosas van a pasar. Dice tu palabra, Señor, que tú mandaste, Señor, a tus discípulos que estuvieran reunidos, juntos. Y dice que ellos unidos, unánimes, alabando y adorando tu nombre, Señor. Tú manifestaste, Señor, tu Espíritu Santo, Padre. Tú cumpliste, Señor, tu promesa, Señor, de que toda carne, Señor, iba a recibir tu presencia misma, Señor. Padre Santo, en obediencia, Señor, y en entendimiento a tu palabra, Padre, declaramos primeramente, Señor, esa unidad, esa unanimidad, ese apego espiritual, esa armonía emocional, Padre, a tu iglesia, Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo, empieza a manifestar, Señor, esa unción de tu Espíritu Santo, Señor, en cada uno de mis hermanos, Señor. Empieza a manifestar a tu iglesia, Señor, esa llenura, bendito Padre. Empieza, bendito Padre, a quebrantar nuestro corazón, bendito Dios. Empieza a escudriñar, Espíritu Santo. Si hay pecado, Señor, si hay rebeldía, Señor bendito, si hay desobediencia, Señor, si hay indiferencia, Padre bendito, empieza a quitarla, bendito Dios. Espíritu Santo, llévanos, Señor, a ese lugar, bendito Padre, de entregar nuestro corazón, nuestra mente, bendito Padre, y todo nuestro ser delante de ti, Señor. Declaramos, Señor, un arrepentimiento como iglesia, Señor. De saber, bendito Padre, que tenemos que ser nuevamente, Señor, levantados, Señor, con un entendimiento nuevo, Padre, con una mente, Señor, diferente, Señor bendito, renovada, bendito Dios. Trae esa renovación para tu iglesia, Señor, en esta mañana. Para los que están presentes, Señor, para los que no están, bendito Padre, y para cada región, Señor. Declaramos, Señor, una renovación, Señor bendito. Una limpieza, Señor bendito, en lo más profundo de nuestro corazón como iglesia, Señor. Y declaramos, Señor, tu unción, Señor bendito. Declaramos tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Dile, Señor, queremos de tu presencia, Señor. Trae esa convicción, Señor, en nuestro corazón, bendito Padre, de que tú vas a llevar nuestra vida, Señor. Esta iglesia, Señor bendito, solamente queremos someter nuestra voluntad, Señor, a tus mandamientos, Señor. Únenos, Señor, y úngenos, bendito Padre, en un vínculo precioso, Señor, que solamente puede venir, Señor, por tu Espíritu Santo, Padre. Quita toda mentira, engaño, Señor, toda falsedad, bendito Padre, que hemos creído, Señor.
Trae una renovación, Señor, en esta mañana y en este tiempo, Señor. Que nuestra forma de pensar, de hablar, de hacer, bendito Padre, sea diferente, Señor bendito. Declaramos, Señor, una unción especial para nuestros pastores, Señor, Pastora Vivi, Pastor Luis, para cada líder, bendito Padre. Una unción para cada región, bendito Padre. Monterrey, Ecatepec, Iztacalco, bendito Padre. Toluca, Señor bendito. Temascalapa, Señor. Y en cualquier lugar, Señor, donde tú nos mandes, Señor, déjanos conquistar esa tierra, Señor. No podemos hacerlo, Señor, si tú no estás con nosotros. Si tu Espíritu Santo y tu unción, Señor, no está en nuestra vida, Señor. Así como tú ordenaste a tus discípulos, Señor, en esa unción de tu Espíritu Santo, Señor, en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, Señor, tu evangelio iba a ser predicado y enseñado, Señor. Así queremos que sea esta iglesia, Padre. Una iglesia unida fuertemente por tu Espíritu, Padre. Con un apego espiritual, bendito Padre, y una voluntad para obedecerte, Señor. Que seamos uno, Señor, así como lo dijo Cristo, bendito Padre. Por favor, bendito Dios, trae esa unidad para esta iglesia, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro una unidad espiritual, Padre. Una unidad, Señor, que solamente puede venir a través de tu Espíritu Santo, Padre. Claridad de pensamiento, claridad para entender tu palabra, Señor, y un corazón, Señor, lleno de amor, de gracia, compasión y misericordia para compartir tu palabra, Señor. Unge en esos labios, Señor, para poder cumplir con propósito, Señor, lo que tú has determinado, Señor, desde este día en que manifestaste tu Espíritu, Padre. Unge esta iglesia, Señor. Unge las manos de cada uno de mis hermanos, Señor. Unge sus palabras, bendito Padre. Que seamos de un mismo corazón, un mismo entendimiento, bendito Padre. Por favor, Señor. En el nombre de Jesús, yo declaro una palabra de poder, de unción y de gracia para cada uno de mis hermanos, Señor bendito. Que esta iglesia se levante en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y en el nombre de Jesús, bendito Padre Celestial, yo declaro, Señor, y juntos declaramos, Padre bendito, que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, declarado, Señor, en cada uno de mis hermanos, Señor, en cada una de sus oraciones, de sus peticiones, Señor, tú, Señor, hagas cosas poderosas, bendito Padre Celestial. Que sus oraciones, Señor, ya no sean en el vacío, Padre. Que sus oraciones sean ungidas, Señor, con poder, bendito Padre, porque tú nos has enseñado, Señor, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, bendito Padre, cosas grandes y poderosas, Señor, van a suceder. Quita todo miedo, ignorancia, Señor, toda mentira y engaño, bendito Padre, que nuestras oraciones, Señor, no tienen poder y que no va a pasar nada, Señor bendito. En el nombre de Cristo yo declaro, Señor, una fe renovada y levantada, Señor, en el corazón de cada uno de mis hermanos, bendito Padre. Que cada palabra, Señor, que ellos declaren, si está en tu voluntad, bendito Padre, que sea ungida con poder, bendito Padre, por el nombre, Señor, que es sobre todo nombre, que es nuestro Señor Jesús, bendito Padre. Quita todo temor, bendito Padre. Quita todo engaño, Señor. Levanta el corazón, Señor, de mis hermanos, Señor. Déjanos, bendito Padre, movernos donde tú te mueves, Señor, que es ese reino espiritual, bendito Padre. Toda mentira, engaño, Señor, toda atadura, bendito Padre, toda cadena que el enemigo ha puesto en nuestro corazón, Señor, sea quebrantada y quitada en esta mañana, Padre. Y yo declaro, Señor bendito, juntos declaramos, Señor, que tenemos una unción especial, bendito Padre. Yo declaro, Señor bendito, sanidad
dones de milagros, Señor, en cada uno de mis hermanos, Señor. Si hay enfermedad, bendito Padre, sea quitada, Señor. Si hay alguna mentira en nuestra mente y corazón, Señor bendito, sea quebrantada en esta hora, Señor. Yo declaro, Señor, y juntos declaramos que la obra de nuestro Señor Jesucristo en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y de sus familias, Señor, va a ser manifestada con poder, Señor, en este tiempo y en el venidero, bendito Padre. Y que nosotros no vamos a callar, bendito Padre, así como hicieron callar, Señor, a Pedro y a sus discípulos, que ya no hablasen, que ya no enseñasen en ese nombre, bendito Padre. Tu iglesia se levanta, bendito Padre, con una unción, Señor. Una unción, bendito Padre, para que el nombre de Cristo sea declarado, Señor, y manifestado con poder, bendito Padre, a través, Señor, de nuestra boca, nuestras manos, bendito Padre. Que las oraciones de mis hermanos, Señor, ya no sean las mismas, Señor. Levanta esta iglesia, Señor, en el poder, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, y en la voluntad, bendito Padre, de tu Hijo Jesucristo. Llévanos, Señor, a ese lugar especial, bendito Padre, donde solamente tú puedes estar, bendito Padre. Que esta iglesia sea un testimonio vivo, Señor, de lo que tú has sido por siempre, Señor, hasta que tú regreses, Padre bendito. Bendice, Señor, a nuestros jóvenes, Señor, a nuestros niños, Señor, y levántalos como una generación, Señor, de creyentes, Señor, delante de ti, Padre. Bendíceles en su mente y corazón, bendito Padre. Quebranta sus corazones también, Señor, y enséñales, Señor, y revélate a ellos, bendito Padre, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Y en esta mañana, Señor, declaramos victoria en nuestra vida, una victoria espiritual, una victoria, bendito Padre, que aunque nosotros no estemos, Señor, va a llevarse a cabo, bendito Padre, para gloria de tu nombre, Señor. Bendice esta iglesia con poder, Señor. Bendice a Pastor Luis, bendito Padre, Pastora Vivi, Señor, y a cada líder de cada región. Gracias, bendito Padre. Bendecimos tu nombre, creemos tu palabra, Señor bendito, y creemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por siempre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.